Había un lugar en la tierra que era totalmente perfecto y era un jardín. El jardín del Edén. Muy bien, el jardín del Edén. Y la historia que vamos a oír sobre el jardín del Edén viene del libro de Génesis. ¿Que está dónde? En la Biblia. En la Biblia, muy bien, en la Biblia. Para los cristianos que creen que su Biblia es la palabra de Dios, la única verdad, un hombre es considerado como el anticristo, Charles Darwin, por apartar a millones de cristianos del camino con un relato diferente sobre la creación, la evolución por selección natural. Es un ultraje para ellos que Darwin fuese enterrado aquí, en la abadía de Westminster, el mayor honor que la Iglesia de Inglaterra podría conceder. No recuerdo haber publicado una sola palabra en contra de la religión o el clero. Cuestionando a Darwin. Creemos en la creación debido a nuestra fe en el Señor Jesucristo y la palabra de Dios, la Santa Biblia. Amén. La evolución es la manera que tiene el ateo de inventar una explicación a cómo llegamos hasta aquí. Y no fue la mano de Dios. Fue todo por casualidad. Si la teoría de la evolución es un hecho, esta Biblia debe ser falsa y todos somos unos idiotas ignorantes. Amigos, se necesita más fe para creer en una teoría no probada, que para creer que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Amén. Creo que una de las mayores preguntas a las que nos enfrentamos hoy es si la evolución es compatible con el cristianismo bíblico. Y creo que la respuesta es sin duda no. No hay controversia. Dios ha determinado lo que es cierto y nos ha contado lo que hizo en el Génesis, el orden en que lo hizo, y Él espera que nosotros lo creamos. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales. Y dijo Dios, que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Varón y mujer los creó. Y Dios les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Según la última encuesta de Gallup, el 46% de los estadounidenses creen en el relato de la creación del Génesis. Muy bien, ahora mírenme y sonrían. 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 Ahora miren hacia los dinosaurios de esa ventana. Que parezca que tienen miedo. Tienen mucho miedo. Dios nuestro Señor plantó un jardín en el Edén. En ningún momento de los últimos 3000 años ha habido un esfuerzo tan conjunto para apoyar una interpretación literal de la Biblia. En especial, el relato del Génesis de Adán y Eva y la creación en 6 días. Dios nuestro Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré un ayudante que lo complete. Y cogió una de sus costillas y la convirtió en una mujer. El creacionismo es la rama del cristianismo de más rápido crecimiento. No solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Yo prefiero creer que la Biblia es la palabra de Dios y que contiene testimonios de primera y segunda mano de estos acontecimientos. Así que puedo creer mucho más en eso que en los científicos seculares que no los han presenciado. Si yo encontrase en la Biblia un pasaje diciendo que 2 más 2 son 5, no pondría en duda lo que estoy leyendo. Lo creería, lo aceptaría como verdadero y me esforzaría por entenderlo. Ni siquiera puedo concebir
El haber venido de esas cositas que se arrastran por el suelo, pasando por ser simio hasta ser humana. Es que no, me parece una locura. Cuando hay generaciones que aprendieron que la evolución es un hecho y que el Génesis no es verdad y que hay que reinterpretar la Biblia, ¿por qué no hacemos lo que queremos? No hay verdades absolutas. Nosotros determinamos lo que es cierto y lo que no. En el Museo de la Creación, el Callejón de los Grafitis representa una cultura en la que se han retirado los fundamentos y las verdades absolutas. Entonces, ¿por qué no abortar un ser humano? Después de todo, si nos deshacemos de los gatos, deshagámonos de los niños. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué el matrimonio no debería ser entre dos hombres, dos mujeres o lo que uno quiera? Creo que Darwin sabía que lo que estaba enseñando afectaría profundamente a la humanidad. Y es el tipo de efecto que fuerza a la gente a dejar de creer en Dios, en el Dios de la Biblia, y les lleva a creer en el hombre y en las palabras del hombre. Y tomó una decisión: voy a seguir adelante. Teniendo en cuenta los feroces ataques que he sufrido, parece absurdo que un día tuviese la intención de ser clérigo. Nunca dudé de la veracidad de cada palabra de la Biblia. Y me convencí de que nuestro credo debe ser plenamente aceptado. La sangre de Cristo. Creo que él no creía en toda la Biblia, no creía en 6 días literales de creación. Si se asume que esos 6 días son días ordinarios y se cogen las genealogías de la Biblia, se llega a 6.000 años. No dan millones de años. Si la idea de millones de años no se hubiese popularizado a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, Darwin jamás podría haber popularizado sus ideas de evolución. Ningún geólogo de primer rango, de los círculos profesionales de la época de Darwin, ante los cuales él estaba expuesto, creía que la Tierra hubiese sido creada con vida en ella en 6 días de 24 horas. El siglo XIX fue un periodo de inmensas excavaciones. Hablamos de los sistemas de canales, de la instalación de los conductos de gas, de las construcciones ferroviarias. El paisaje se estaba excavando. Aparecían fósiles por todas partes. Cosas extraordinarias como mamuts y plesiosaurios. Esto proporcionó pruebas de formas de vida muy primitivas en las capas rocosas inferiores. Entonces el público empezó a entender que eran muy antiguas y que había una gran variedad de especies que ya no estaban representadas en la Tierra. Un número enorme de especies extintas. Y la gente tenía que entenderlo, y aquello no tenía sentido dentro del periodo de tiempo que la Iglesia divulgaba. Darwin no trabajaba con geólogos que dudasen de que la Tierra era muy antigua y estaba llena de restos de animales extintos. En Cambridge, sus modelos a imitar eran naturalistas del clero. Aquellos hombres eran devotos, eran éticamente correctos, eran ambiciosos en su profesión y hacían ciencia por la gloria de Dios. Y con ellos Darwin aprendió a ser ambicioso en la ciencia. Luego llegó su oportunidad de navegar por el mundo en el HMS Beagle. Aquel viaje, que duró 5 años, comenzó solo 3 meses después de su graduación en Cambridge, cuando Darwin se preguntaba qué iba a hacer con su vida. Fue invitado a bordo no como naturalista, sino como compañía para el capitán. El viaje del Beagle fue el más importante que se ha hecho. Lo que veo al leer los relatos del propio Darwin es su emoción, su encanto, su amor por el mundo natural. Estaba en una especie de paraíso. Entre las escenas que más impresionaron a mi mente, ninguna es más sublime que los bosques primitivos, a salvo de la mano del hombre, templos repletos de la variada producción de la mano del Dios de la naturaleza. Nadie puede evitar conmoverse en estos paisajes remotos sin sentir que hay mucho más que el mero aliento de vida en el cuerpo de un hombre. En ese viaje, que duró casi 5 años, lo máximo que Darwin pasó a bordo creo que fueron 48 días.
y nunca desaprovechaba una oportunidad. En cuanto el buque anclaba, compraba o alquilaba un caballo. A veces iba acompañado y a veces iba solo. Subía hasta el pie de los Andes o bordeaba el litoral para ver las formaciones de la costa. Iba a los desiertos. Todo el tiempo describiendo, anotándolo todo. Él consideraba que era su deber. Por eso estaba allí y no perdería ni una hora de su tiempo sin hacer nada. Tenía que explorar aquella pared de roca para ver qué podía descubrir. A Darwin no solo le interesaba la corteza terrestre y la formación de sus características. Le interesaban los restos de vida que había dentro de esa corteza, los animales extintos. Cada nuevo paisaje que veía, cada parte del paisaje, cada nueva diversidad en un grupo de especies, le daba más pruebas de que aquello no había ocurrido en un solo momento de creación. Aquellas montañas, los lagos, las costas, habían ido cambiando lentamente a lo largo de millones y millones de años. Pero mientras esto sucedía, Darwin estaba experimentando cambios profundos en sí mismo. Darwin había abandonado la comodidad de su vida de clase alta inglesa y por primera vez en su vida se vio enfrentado a mucha violencia y crueldad. Cuando estaba en Chile, hubo un gran terremoto y toda su comprensión del mundo cambió. La tierra sólida, la base de toda nuestra vida, se estaba sacudiendo. Y como supo un día después, en Concepción hubo mucho sufrimiento. La catedral de Concepción se derrumbó y sepultó a muchos devotos entre sus escombros. Él tuvo que pensar que había algo arbitrario en todo aquello. Aquel no era un Dios de amor. Tal vez el momento más perturbador del viaje fuese su encuentro con la esclavitud. Darwin había leído todo sobre la esclavitud. Entonces, en el viaje del Beagle, puso un pie en Brasil y vio carne desgarrada, abierta. Descubrió instrumentos de tortura, vio hombres adultos encogiéndose de miedo, vio cómo los capataces abusaban de los niños. Se vio profundamente afectado por lo que eran capaces de hacer algunos humanos a otros, a quienes ellos consideraban animales. Hace hervir la sangre y temblar el corazón el saber que nosotros, los ingleses y nuestros descendientes americanos, a los que se les llena la boca cuando hablan de libertad, somos igual de culpables. Darwin empatizaba con el sufrimiento de cada criatura. No consigo ver cómo lo hacen otros y cómo me gustaría a mí. Pruebas de creación y providencia por todas partes. Parece haber mucho sufrimiento en el mundo. No me puedo convencer de que un Dios benévolo y todopoderoso crease la icneumónida con la intención expresa de obligarla a alimentarse de orugas vivas. O de que un gato juegue con ratones. Ahora bien, si los maestros le hubiesen enseñado que este mundo ya no es como era antes, que ha cambiado por culpa del pecado, si le hubiesen enseñado la verdad en la historia del Génesis, habría reaccionado de manera diferente ante la muerte y el sufrimiento. Llevamos la carga del pecado de Adán y es muy difícil. El Señor nos ordena amarnos los unos a los otros y que llevemos unos la carga de los otros. Eso es lo que hacemos aquí, en el lugar de descanso. Dios cuida de nosotros. Deja tus preocupaciones. Deja que Dios se ocupe de ellas. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Vosotros lo creéis? Él os salvará. Unas 170 personas vienen aquí a comer. Un gran porcentaje de ellos también pide refugio. Ellos son los verdaderos sin techo. Muchos de ellos han sufrido abusos sexuales.
negligencias, se han dado al alcohol y a las drogas. ¿Quién sabe por qué razón? Algunos incluso han dado testimonio de que este es el último recurso. Muchos se preguntan cómo un Dios de amor puede permitir que sucedan tantas cosas malas y dolorosas. No creo que haya una respuesta directa, porque para empezar, no entendemos la mente de Dios. Sin embargo, el Señor no hace las cosas sin una intención. Pasamos por problemas que nos hacen más fuertes y más sabios. Normalmente no ganamos en fuerza, fe y sabiduría cuando lo tenemos fácil. Aprendemos más de los problemas. Pero vivimos en un mundo derrotado. El Génesis nos cuenta que no se empezó así. Pero por culpa de la decisión que tomó el hombre, porque el ángel de la luz, Lucifer, estaba allí y lo tentó, ahora vivimos en un mundo derrotado y esas cosas horribles suceden. La muerte y el sufrimiento que vemos no son obra de un Dios creador. El pecado es la causa de lo que vemos aquí. El objetivo de esta sala es hacer entender a cristianos y no cristianos que toda la muerte y el sufrimiento que hay en el mundo no es culpa de Dios. Es nuestra culpa porque pecamos en Adán. Después de todo lo que había vivido, Darwin ya no podía aceptar la sencilla explicación bíblica para la crueldad y el sufrimiento. Pero esta vez, algo estaba cogiendo forma en su mente, algo mucho más peligroso. En septiembre de 1835, 4 años después de partir de Inglaterra, el Beagle ancló en unas islas poco conocidas, las Islas Galápagos. Aquí parece que hemos llegado cerca del gran hecho. El misterio de los misterios, la primera aparición de nuevos seres en esta tierra. Lo que Darwin vio fue que los animales y las plantas de las Galápagos eran muy similares a los animales y las plantas de Sudamérica, pero con ligeras diferencias. Ahora, si estar en las islas era lo que les hacía diferentes, Cabo Verde y las Islas Galápagos tendrían que ser iguales, pero no lo eran. Se parecían más a sus vecinos. ¿Por qué era así? Darwin se dio cuenta de que lo que podría haber ocurrido es que un pequeño grupo de criaturas, incluyendo muchas aves y demás, llegasen a estas nuevas condiciones y cambiasen lentamente con el tiempo. En otras palabras, habían evolucionado. Por aquel entonces no sabía cómo ni por qué. Mientras catalogaba aquellas especies durante su viaje de vuelta a casa, esbozó sus primeros apuntes sobre la posibilidad de la evolución. Si existe la más mínima base para estos apuntes, valdría la pena examinar la zoología de los archipiélagos, porque estos hechos comprometerían la estabilidad de las especies. La evolución era una idea peligrosa. Y solo la gente mala, como los ateos franceses, los materialistas, los librepensadores, se atreverían a conjeturar que las especies habían surgido de forma natural con el tiempo. Él sabía que tenía que confinar sus pensamientos en cuadernos privados. Y pasarían 7 años de investigación intensiva, hasta que se sintiera listo para escribir a un amigo de confianza. Por fin han llegado los rayos de luz. Y estoy casi convencido, a diferencia de lo que opinaba al principio, de que las especies no son inmutables. Es como confesar un asesinato. Lo que él hizo es peor que un asesinato. Charles Darwin me da pena por haberse alejado de la verdad y haber alejado a muchos con sus filosofías, con sus doctrinas y con su teología. Creo que la consecuencia más triste de la teoría de la evolución es que reduce nuestra condición de seres humanos a la de animales. Nosotros no hemos evolucionado de algo menos importante. Dios creó al hombre el 6º día. Nos creó aparte, diferenciados.
El hombre puede sentirse orgulloso de haber llegado, aunque no por sus esfuerzos, a la parte superior de la escala orgánica. Y el hecho de haber llegado hasta aquí tal vez le dé esperanzas de un destino aún mejor en un futuro lejano. La Biblia dice que fuimos creados ligeramente por debajo de los ángeles, que es mucho más noble y majestuoso que la explicación que da la evolución acerca de quiénes somos y lo que somos. Podemos componer canciones, escribir libros, podemos hacerlo por la gloria de Dios. La Biblia dice que los ángeles no tienen la misma relación con Dios que la que tenemos nosotros. No creo que seamos una especie de primate muy evolucionado. No sé cómo alguien puede observar al ser humano y no ver la dignidad que ha puesto Dios en ello. El hombre en su arrogancia se considera una obra digna de la interposición de una deidad. Es más humilde y creo que más real considerar que fue creado a partir de los animales. La conclusión de que el hombre desciende de una forma de vida inferior será, sintiéndolo mucho, muy desagradable para muchos. Se ha afirmado que solo el hombre es capaz de progresar, que es el único que utiliza herramientas, que ningún animal usa el lenguaje ni tiene sentido de la belleza o sentido de gratitud. Pero están dotados de instintos sociales bien marcados, de afecto paterno-filial. E inevitablemente tendrían un sentido moral o conciencia cuando sus facultades intelectuales se hubiesen vuelto tan desarrolladas como las del hombre. Reducir a un hombre a un simple animal, como un perro, un caballo, un elefante, un gato o cualquier otra cosa, es un gran disparate. Dios nos hizo a su imagen. Entonces decir que el hombre es un animal, si Dios nos hizo a su imagen, respóndame, ¿me está diciendo que Dios no es más que un animal? En los 7 años que Darwin tardó en llegar a su conclusión fatal, su vida cambió por completo. En 1839 se casó con su prima Emma Wedgwood. Vivieron durante 43 años un matrimonio de mucho respeto mutuo, mucho cariño. Y esto siguió siendo así, aunque Darwin se apartase cada vez más de las creencias de Emma y de sus certezas cristianas. Con el tiempo, tuvieron 10 hijos, de los cuales 7 alcanzaron la edad adulta. Tras 2 años de matrimonio, Charles y Emma se mudaron aquí, a Down House, a 18 kilómetros de Londres, donde pasaron el resto de sus vidas juntos. Down House era mucho más importante para Darwin como ámbito científico que las Galápagos o incluso que toda Sudamérica, porque allí podía estar tranquilo y ponerse a trabajar. Para ser un gran científico hay que dedicar toda una vida a la ciencia, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso hacía Darwin, trabajaba como un loco. Era un ritmo constante. Mucho trabajo, colapso. Mucho trabajo, colapso. Tic-tac. A lo largo de los años. Su casa se convirtió en un zoológico. No solo estaba llena de niños, sino de plantas que crecían por todas partes, animales que hacían ruido, vivos y muertos, y cajas de cosas que llegaban por correo y cartas que llenaban el buzón. Y todo presidido por aquella diosa doméstica que era Emma, que le daba libertad para que trabajase en sus estudios. Ella creó un ambiente en el que él pudo trabajar obsesivamente en su gran proyecto durante 20 años o más. Tenía invernaderos donde su jardinero trabajaba con él en programas de reproducción de plantas. Coleccionaba artículos que llegaban de todas partes del mundo.
Le pedía a la gente que le enviase especímenes para analizarlos. Su contacto con otros científicos del mundo era gigante, era apabullante. Las cartas que escribía y las que recibía y las personas que le proporcionaban sus cartas a Miller en Brasil. ¿Me puede dar alguna prueba de que en su costa existan unos cangrejos que yo creo que existen? Era extraordinario. Él recogía todo aquello sabiendo que iba a recibir ataques por parte de los religiosos y por otros científicos que encontraban aquello extraño. Decidí recopilar todos los hechos que demostrasen de alguna manera lo que son las especies. Y nunca he dejado de recopilarlos. Cuando trabajaba, nunca hacía una sola cosa a la vez. Analizaba las especies, diseccionaba crustáceos de todo el mundo, guardaba los cadáveres de animales, hacía experimentos con flores en el jardín de casa, criaba palomas, etcétera, etcétera. Decidió iniciar una colección de palomas especiales que mostraban las variedades más extraordinarias creadas en unas pocas generaciones. Y luego las comparó, las cruzó, y todo para explorar cómo el hombre puede mutar organismos a través de la cría selectiva. Si un hombre normal puede lograr tales cambios en tan poco tiempo a través de la selección artificial, no veo límites en el número de cambios en relación a la belleza y la complejidad infinita que el poder de la selección natural ha podido llevar a cabo con el tiempo. Necesitaba reunir pruebas, analizar todo y elaborar una teoría que pudiese presentar con seriedad a sus colegas científicos. Me esforcé mucho por mantener mi mente libre, para hacer caso omiso de cualquier hipótesis apreciada, en cuanto los hechos se mostrasen contrarios a ella. Siento dentro de mí un instinto por buscar la verdad. Solo hay una verdad que no es una asimilación de información. Hay una verdad y se encuentra en la Biblia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si solo somos el resultado de un aleatorio proceso de mutación, entonces, ¿de dónde proceden la moralidad, la esperanza y el amor? ¿De dónde viene en realidad todo lo que nos hace humanos? Creo que Darwin fue el primero en comprender la esencia de sus ideas. Él sabía que su trabajo era peligroso y conocía las conclusiones a las que llegaría. Habiendo dicho que las especies se pueden mezclar y que toda la estructura puede tambalearse y caer, permitimos que planetas, soles y sistemas del universo se rijan por leyes, menos el más pequeño de los insectos que deseamos que hubiese sido creado de repente y con sus instintos funcionando. Darwin dice que no. Que Dios por sí solo no hace girar a los planetas en sus órbitas. No debemos creer que Dios por sí solo sea el creador de los animales y las plantas. Estas cosas ocurren gracias a las leyes que se crearon para gobernar la creación. Un hombre bueno e inocente se sienta a los pies de un árbol y lo mata un rayo. ¿Cree usted que Dios lo mató a propósito? ¿O que cuando un animal se traga un insecto es culpa de Dios? Ni puedo creerlo, ni lo creo. La visión de Darwin es que hoy en día, aquí, Dios no es necesario. Tal vez exista, tal vez haya desarrollado y ordenado la creación, pero deja que siga su curso. Lo que hace es apartar tanto a Dios que podemos ignorarlo sin problema. Estuvo en el momento del Big Bang y desde entonces no ha hecho gran cosa. Y hay otra cuestión que debemos considerar. ¿Qué es más básico para el cristianismo que la oración? La oración se produce cuando tenemos la oportunidad y nuestro Padre nos invita a hacerlo para hablar con Dios. ¿Por qué molestarnos en buscar una relación con Dios si Él nos ha cerrado las puertas y ya no le importamos? El pensar que no pudiese comunicarme con Dios sería algo devastador. Ni siquiera puedo concebir adoptar esa postura solo por estar en paz con Darwin.
Si es así como funciona el mundo, si es solo una parte mecánica que Dios ha instalado, entonces uno cree en un Dios que no interviene en la naturaleza. Eso anula cualquier posibilidad de milagro, de respuesta a la oración, de resurrección, y de hecho se anula la posibilidad de que el cristianismo sea algo verdadero. La capilla comunitaria cristiana se fundó hace unos 30 años con unas 30 personas que se reunían en una sala de estar. Y ahora ocupa 5 espacios diferentes que funcionan como una sola iglesia. Contamos con una asistencia media semanal de 4.000 a 4.500 personas. Desde los años 90, el número de megaiglesias en los Estados Unidos se ha visto cuadruplicado. Tenemos muy buen alcance. En el exterior creo que estamos presentes en 30 países. En Oriente Medio, en Asia, en todo el mundo, en Sudamérica, en África, en los Estados Unidos. De todas las ramas del cristianismo bíblico, el cristianismo evangélico es el único fiel a las Escrituras. Creo que las personas anhelan la verdad, algo a lo que poder agarrarse y que responda a las preguntas más profundas de sus almas. Y esto es lo que el cristianismo bíblico ofrece ahora mismo. Todos quieren dar con una razón que explique por qué el mundo es un desastre. Y para los cristianos esa explicación está en el Génesis. El diluvio y todo lo que ocurre en el Génesis tiene un papel en el resto de la Biblia. Si se elimina o se cambia el Génesis para que signifique otra cosa, para hacer otra cosa, se empieza a destripar el verdadero mensaje del Evangelio y de todo el cristianismo. Solo hay un ser que os conoce de verdad, completamente, que sabe todo lo que habéis hecho y todos los motivos que habéis tenido. Y que entonces puede dar un veredicto de aprobación o de desaprobación. Y ese es Dios. Dios nos conoce muy bien, por dentro y por fuera, de la cabeza a los pies. Sabe cuántos pelos tengo. Y ese es el privilegio de tener una relación con Él, que está en cada aspecto, en cada movimiento, día tras día, y tenemos una relación muy viva con Él. No puedo vivir sin saber que Dios tiene un plan y que ese plan no es solo para el presente, sino que incluye una esperanza y un futuro más allá de lo que nos espera en la tierra, un futuro con Él en el cielo. Cuando mis hijos tenían 10, 7 y 2 años, descubrí, después de encontrar varios bultos en el cuerpo que había ignorado, que tenía un linfoma no hodgkiniano. Y recuerdo la triste mirada del médico cuando me dijo que estaba en estadio 3 y probablemente en estadio 4. Si solo me quedasen unos pocos días de vida, sería duro, sería difícil, habría lágrimas, pero sabría sin lugar a dudas que tengo un Dios misericordioso que me ama y que tiene un plan para mí. Les contamos a nuestros hijos que mamá enfermaría e intentamos ayudarles a entender que si yo me moría, Dios seguiría siendo Dios y seguiría siendo fiel. Fue difícil, pero lo hicimos con su fuerza. Me prostituía en todas las calles de Akron, en callejones, casas abandonadas, saliendo y entrando en coches con completos desconocidos, cometiendo todo tipo de actos sexuales a cambio de dinero para poder comprar crack. Me fumé todos los sueños y esperanzas hasta llegar al punto de pensar que no valía para nada. Empecé a fumar marihuana. Empecé en Vietnam y luego, cuando volví a casa, empecé con los opiáceos, morfina, y luego pasé a la heroína. Y cuando me di cuenta tenía una adicción. Y esa adicción se convirtió en el señor de mi vida. Recuerdo que una noche estaba en Broad Street, clamando a Dios que me matase o que me salvase.
pero que no me dejase vivir más así. Fue horrible. Entonces una noche dije con mucha sinceridad, Dios, tiene que haber otra vida aparte de esta. Y si de verdad existes, ¿podrías darme una señal? Me sacó de mi adicción al instante. Él me curó. Eso fue lo que comenzó a sacarme de la oscuridad. Fue el amor que Él siente por mí. Es increíble. Me sentí como una criatura nueva. Sé que Él existe, sé que vive dentro de mí. Y sé que es lo mejor que me ha pasado nunca, lo mejor que le ha pasado a este mundo. Y ahora yo tengo el privilegio de compartirlo, de anunciárselo a cada hombre, mujer, niño y niña. Hay buenas noticias y hay esperanza. Me encantaría animar al señor Darwin y a otros que piensan como él a que le den una oportunidad a Dios. Y vean esa transformación. Si me preguntasen cuál es la razón principal por la que creo que la evolución es incompatible con el cristianismo, respondería con una sola palabra: muerte. O quizá dolor, sufrimiento y muerte. Y yo sé bastante de eso. Perdí a mi primera esposa por culpa del cáncer. Ahora mi segunda esposa lo tiene y yo también. La muerte es inevitable, seas joven o viejo. ¿Y cómo nos enfrentamos a la muerte? ¿Cómo se enfrenta la evolución a la muerte? Fue una pregunta a la que el mismo Darwin se tuvo que enfrentar a los 40 y pocos años. Emma y él querían a sus hijos, pero había uno que querían en especial: su hija mayor, Annie. Annie era una niña adorable, obediente, responsable y cariñosa. Le encantaba tocar a sus padres, que la abrazasen, que le anduviesen en el pelo y tocarles los brazos. Era sensible con sus sentimientos. Poco antes de su 10º cumpleaños, Annie cayó gravemente enferma. Darwin la llevó a la ciudad termal de Malvern y al médico que le había salvado la vida cuando él mismo enfermó 2 años antes. La dejó al cuidado del Dr. Gully y volvió rápidamente al lado de Emma, que estaba embarazada de su 8º hijo y no se encontraba en condiciones de recorrer los 240 kilómetros que había de Downhouse a Malvern. 2 semanas después, Darwin fue convocado para enfrentarse de nuevo a una crisis agonizante. Ahora cada hora es una lucha entre la vida y la muerte. Oh, mi niña, qué amargo es esto. Annie murió en la Pascua de 1851. Esto marcó un punto de inflexión, porque Darwin ya no veía posible creer en un Dios de amor, cristiano y bueno. Esto supuso, para él, la gota que colmó el vaso. Este es el conflicto. Dios es bueno. Dios es todopoderoso. Pero tiene lugar una horrible tragedia, una catástrofe. Entonces, ¿cómo puede ser verdad todo esto? Abby tiene 17 años. Sufrió un accidente de coche y desde entonces ha sido incapaz de recuperar el uso de sus piernas. No puede respirar ni comer por sí misma. Yo no soy médico, pero creo que tendría que moverme para que Abby volviese a caminar. Corrientes de misericordia, nunca ceséis. Pedid canciones de gran adoración. Enséñame un soneto melódico. Que canten lenguas de fuego celestiales. Alabaré el monte que piso. Monte de tu amor redentor. Ojalá supiésemos cantar alguno. Sería genial para ti, cariño. Sabemos cantar, solo que no cantamos bien. Canto yo. ¿Cantas tú? Adelante. Abby estaba cantando. Ella sabe cantar. Canta muy bien. Tiene una voz muy bonita. Lo hace muy bien. No le encontramos sentido alguno a esto. No sé cómo podríamos. No podríamos aceptar que ella haya hecho algo para merecer esto. Nos estamos enfrentando a un problema terrible, pero no lo conseguiríamos sin la presencia de Dios. De ninguna manera. Somos muy débiles, pero ella es fuerte y nos da fuerzas todos los días. No entendemos este momento, pero entendemos su presencia.
Sabemos que las cosas ocurren por nuestro bien. No sabemos cómo. No logro entender cómo esto puede ser por el bien de Abby. Pero confío en que de alguna manera lo sea. No nos cabe la menor duda de que Dios es bueno y es un Dios de amor. Él nunca nos dejará ni nos abandonará y Él tiene un plan para ella. Y creo firmemente que Él usará su vida como testimonio. Ella ya ha conseguido llegar a mucha gente. Heather, mi mujer, dice que yo rezo y rezo y rezo por Abby. Pero no pasa nada. Y nada cambia. Porque iba a rezarle a Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor el Señor escoge tener piedad. Tal vez oiga nuestra llamada y se ablande. Pero si no, pase lo que pase, sigo creyendo que Dios quiere lo mejor para los suyos. No sé cómo las personas que no creen en Dios sobreviven a cosas como esta. No sé cómo lo hacen, yo no podría. Para Darwin no había tal consuelo, no había consuelo que esperar de un Dios que lo reuniría con su hija en otra vida, ni en la noción de que había una razón para su muerte, y no tenía consuelo. Intentó esquivar el dolor por la muerte de Annie centrándose en su teoría de las especies, pero una oscuridad empezó a impregnar sus escritos. Darwin no era un hombre sano desde que comenzó a trabajar con la evolución. Él sabía que su teoría tendría mala reputación, pero aún así esta no era su intención. Temía que lo malinterpretasen. Esto lo destrozó. Emma era protectora con él y le permitió seguir haciendo lo que más le gustaba, que era aquella enorme carga, aquella visión de la naturaleza, de la creación de Dios que estaba decidido a introducir en el mundo victoriano y esperaba que fuese aceptada. El origen de las especies fue publicado por primera vez el 24 de noviembre de 1859. Nunca ha dejado de publicarse. Cuando el libro salió en 1859, la gente se dio cuenta de que era un trabajo serio, importante, algo a tener en cuenta, y se agotó al instante. Creo que lo más interesante del libro, de hecho, es que la reacción fue mucho más silenciosa y agradecida de lo que decía la leyenda. No era una idea que se pudiese ignorar, porque Darwin la había presentado tan bien y con tantas pruebas que se merecía un veredicto. Y por supuesto, en el transcurso de 5 a 10 años, las personas más cultas de Gran Bretaña, incluidos los seguidores de alguna religión y también muchos ortodoxos religiosos, estaban convencidos de que las especies habían evolucionado. En los Estados Unidos, el libro fue publicado en vísperas de la Gran Guerra Civil. Y en el cambio al siglo XX, la evolución y sus expertos ya se habían establecido en las universidades de los Estados Unidos. Cuando los científicos debatían entre sí era una cosa. Bueno, los científicos siempre están creando teorías, pero cuando la teoría se nos presentó a nosotros, cuando se les enseñó a los niños en la escuela como innovación científica, se convirtió en un detonante para el público. La evolución fue atacada por un distinguido político estadounidense llamado William Jennings Bryan. Él creía que la evolución era antinacionalista, inmoral y corrupta, y que no debería ser enseñada en las escuelas de los Estados Unidos. Y la cruzada de Bryan, como se la denominó, alcanzó su clímax en el verano de 1925, en la pequeña ciudad de Dayton, Tennessee, donde un maestro local se vio obligado a admitir que había enseñado la evolución violando la ley estatal. Y así fue. William Jennings Bryan llevó a juicio a John Thomas Scopes por enseñar la evolución. Clarence Darrow, el abogado defensor de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, defendería a Scopes del fundamentalismo. Entonces, de repente, comenzó una batalla entre dos oradores brillantes y famosos, Darrow y Bryan. Aquello terminó explotando en los medios de comunicación sensacionalistas. El juicio de Scopes se convirtió en un circo. Llegaron artistas con chimpancés, aparecieron equipos de grabación, una emisora de radio realizó la cobertura en directo desde los tribunales.
Y la pregunta era si Brian y su electorado popular tenían jurisdicción sobre los científicos profesionales. El jurado estaba formado por hombres analfabetos. El resultado del juicio contra Scopes fue la condena de este y una multa de $100. Pero el verdadero efecto de aquel juicio fue simplemente el hecho de que la evolución desapareciese de las clases de ciencias. Por eso el sentimiento antievolucionista en sí mismo fue desapareciendo durante las siguientes décadas. Si hubo un acontecimiento que devolvió la teoría de Darwin al punto de mira, ese fue el lanzamiento del Sputnik, el 4 de octubre de 1957. Es difícil exagerar el impacto cultural del Sputnik. Por aquel entonces estaba empezando la Guerra Fría y la gente estaba muy preocupada. ¡Ay, Dios mío, los rusos nos ganan en la carrera espacial! Y esto se consideraba una crítica seria del sistema educativo de los Estados Unidos. Nos quedábamos atrás en el campo de la ciencia. Esto resultó en un interés renovado en la educación científica y un efecto de ese interés renovado fue rediseñar el plan de estudios que se emplearía en las clases de ciencias de la enseñanza secundaria. Y eso implicaba enseñar física avanzada y la evolución como base para entender las ciencias de la vida. Cuando los rusos lanzaron el Sputnik, fue un reto para la comunidad científica y para el gobierno de los Estados Unidos. Hubo pánico en la comunidad científica de los Estados Unidos. Se supone que tenemos que ir a la cabeza. Tenemos que pillarlos, tenemos que adelantarlos. En nuestro país la ciencia se convirtió casi en un dios. Entonces empezaron a juntar dinero de todas partes para invertir en investigaciones científicas. Pero detrás de aquello existía la idea de que el darwinismo también era correcto. Los colosales programas para implantar las clases de biología en los colegios estadounidenses despertaron una especie de tigre dormido. Por primera vez en la historia, los creacionistas se defendieron empleando una táctica totalmente nueva. Combatirían la ciencia con ciencia, la ciencia ortodoxa con la ciencia creacionista. La Biblia dice que Dios creó a todos los animales y plantas en el principio, y ahora sabemos que Dios depositó una gran cantidad de información dentro de cada ser, que les ha permitido diversificarse en las miles de plantas y animales que hoy vemos. Esto no es evolución, es creación, la de un creador infinitamente sabio, todopoderoso y conocido por todos. Ahora vemos una enorme agrupación de galaxias llamadas el Cúmulo de Virgo. Contiene más de 2000 galaxias y está a 50 millones de años luz de la Tierra. Los críticos de la Biblia dicen que es imposible que la luz de estas galaxias alcanzase la Tierra en tan solo 6000 años. Pero de hecho, la luz tiene varias formas de recorrer esa distancia en un periodo corto de tiempo. Estas incluyen la dilatación gravitacional del tiempo, convenciones de sincronización alterna y otras. Muchos científicos sostienen que los dinosaurios se extinguieron más de 60 millones de años antes de la aparición de los seres humanos. La posibilidad de que los dinosaurios y los humanos hubiesen coexistido es impensable para ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente que Dios creó a los animales el sexto día. Los dinosaurios eran animales, por lo tanto, Adán, Eva y los dinosaurios vivieron de la mano, vivieron juntos. Al leer el Génesis, tenemos la idea de un mundo perfecto, sin muerte, sin enfermedad, en el que animales, hombres y dinosaurios eran vegetarianos. El registro fósil es un registro de muerte, es un registro de animales que se devoraban, es un registro de enfermedades, ya que hay huesos de dinosaurios con tumores cerebrales. Pero no pudo haber dinosaurios con tumores o dinosaurios caníbales hasta después del pecado. Si los dinosaurios vivieron con los seres humanos, e incluso Noé llevó parejas de dinosaurios en su arca,
¿Qué fue lo que les pasó? ¿A dónde fueron? Pues en muchas culturas y tradiciones de todo el mundo existen leyendas sobre dragones. Así que no es de extrañar que el mundo esté lleno de leyendas de héroes como San Jorge y sus encuentros con bestias monstruosas. Si la única manera de hacer que su creencia perviva es mentir a los niños, que es lo que los creacionistas hacen, mentir sobre la edad de la Tierra y cosas así, no vale la pena. Debería desaparecer. Hay un montón de pruebas que demuestran que lo que Darwin describió es cierto. Es infinitamente cierto a todos los niveles. Es un milagro que este señor, a mediados del siglo XIX, fuese capaz de ver un esquema general de lo que nosotros vemos ahora infinitamente complejo. Ha habido muchos avances científicos. Nuestra comprensión del ADN, el genoma, nuestro parentesco con los animales. Si se va a descartar la evolución, hay que descartar todo eso. Tenemos ojos, oídos. ¿Ha sido Dios el que nos los ha dado? ¿Por qué habríamos de ser engañados? Y no solo nosotros como individuos, sino ¿por qué habrían de ser engañadas también cientos de miles, millones de personas que se han tomado en serio todas esas cuestiones? Somos muy conscientes de cómo se enseña la evolución en los colegios. Por eso nos gusta la escolarización en casa. ¿Me puedes mostrar dónde está en el esquema cronológico? Está aquí mismo. Vale. ¿Ven? ¿Y qué palabra que usamos hoy en día deriva de su nombre? En inglés moderno, mártir se refiere a alguien que murió en nombre de Cristo. Debemos proteger a nuestros hijos de lo que está pasando en el mundo y ayudarles a ser capaces de defender su fe. Combates de gladiadores, traumas y la matanza de los cristianos que no negaban a Cristo. Entonces toda esa gente presenció la matanza de los cristianos y vio cosas horribles como gladiadores que luchaban hasta la muerte. Sé que serán atacados cuando salgan al mundo, cuando sean adultos y empiecen a trabajar. Uno de nuestros hijos tiene mucho interés por la ciencia. Nerón fue el primer emperador que inició la gran persecución a los cristianos. Le advertimos a nuestro hijo que muchas personas no van a aceptar que Dios creara el mundo en 6 días. Le van a decir que es un cuento chino. Necesita tener una fe muy fuerte, creer en la palabra de Dios para poder defenderse más adelante. Antes había 3 pilares educativos. La familia enseñaba lo mismo que enseñaba la escuela, que era lo que enseñaba la iglesia. Ahora en nuestra iglesia las familias y la iglesia enseñan una cosa y en las escuelas enseñan otra cosa. Muchas veces cuando trato con jóvenes, sobre todo con aquellos que están a punto de graduarse en el instituto e irse a la universidad, les digo que van a encontrar una fuerte oposición a sus creencias en lo que se refiere a comprensión y amor por la palabra de Dios. Leemos titulares y vemos la televisión, y la corriente principal es la creencia en la evolución. ¿Os sentís amenazados por ella? ¿Os agotan esas flechas? ¿Os sentís amenazados? Estoy convencido de que Dios tiene el control sobre mi creación, sobre la creación de la tierra y de todas las cosas. Y no hay nada en el mundo secular que pueda hacer temblar eso. Me criaron para creer en los hechos bíblicos, y cuando algo choca con eso, es obviamente incorrecto y falso. Creo que a veces nuestra cultura tiene una confianza exagerada en la ciencia. El cristianismo es algo más que ciencia y evidencia científica. ¿Alguna vez os habéis encontrado en la situación de estar expresando vuestra fe y que se hayan burlado de vosotros por ello? No nos debería sorprender que se burlen de nosotros o que nos odien. Cristo dijo que eso ocurriría, así que... Tengo que decir, y me atrevo a asegurarlo, que los primeros 11 capítulos del Génesis dicen la verdad porque es la palabra de Dios. Bueno, si uno se imagina a Darwin sentado en ese hermoso jardín soleado con esos chicos, yo creo que enseguida entablaría con ellos conversaciones mucho más interesantes sobre el mundo, los seres, la naturaleza, la creación, etc. Y ellos lo encontrarían fascinante, pero él no les daría respuestas. Creo que les haría preguntas. El mismo Darwin nunca dejó de hacer preguntas sobre su ciencia y sobre Dios.
En mis fluctuaciones más extremas, nunca he sido ateo en el sentido de negar la existencia de Dios. Siento en el fondo que el tema es demasiado profundo para el intelecto humano. Un perro también podría especular sobre la mente de Newton. Fue la confesión final y la más humilde de una de las mentes más grandes de todos los tiempos. El 26 de abril de 1882, miles de personas se reunieron en la abadía de Westminster para el funeral de Charles Darwin. El embajador estadounidense Russell Lowell fue uno de los que ayudaron a llevar el ataúd. Al reflexionar sobre la vida de Darwin, el obispo de Carlisle dijo a los presentes que no era necesario que hubiese un conflicto entre el estudio de la naturaleza y la creencia en Dios.